Bueno, muy buenas tardes de este jueves 3 de octubre, ya hoy, 3 de octubre de 2024. Estoy aquí junto con Lenín Brea, sociólogo, un apasionado de la ciencia ficción. Esta es una actividad, esta es la antesala de, de nuestro ciclo de cine del mes de octubre dedicado al terror social. Seguramente unos cuantos de ustedes y unas cuantas sabrán que hace como cosa de un mes, 3 semanas, hicimos una consulta pública a ver eh, qué les animaba más. Pusimos tres opciones: cine político, cine negro y terror social. Bueno, ganó terror social y aquí estamos. Hemos hecho una selección, comenzamos este sábado con un clásico absoluto del género, que es La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero. Este sábado a las 4 de la tarde, sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde. Y el ciclo va a continuar con Huye o Get Out, de Jordan Peele, una película de 2017, extraordinaria, muy buena, mucho humor negro. Sábado 19 continuamos con Parásitos o Parasite, de Bong Joon-ho. Igual, una genialidad de película, mucha crítica social. Y culminamos con una película mexicana, Huesera, de 2022, de la directora Michelle Garza Cervera. Así que bueno, aprovechamos para invitarles. Este video va a estar público antes de la primera proyección, que es en un par de días, este sábado 5, repito. Y bueno, como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades, de hecho, con el mismo Lenin, nuestro primer ciclo de cine, que lo dedicamos a Frank Kafka, en esa ocasión también nos acompañaste tú hablando sobre la obra de Kafka. Y bueno, fíjense, Lenin se propuso. Bueno, tú querías hablar específicamente sobre La Noche de los Muertos Vivientes. Y bueno, al final acordamos hacerlo. Eso pues como una actividad previa a la proyección de este ciclo de cine sobre terror social. Y bueno, Lenin ha titulado su intervención Catástrofe Zombie y Deseo Postcapitalista. Muchísimas gracias, Lenin, por acompañarnos nuevamente, hermano. A ti, Reinaldo, por la invitación, a la gente del CEDES, ¿cómo están todos? Buenas. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Yo me puse mi camisa prepper para poder decir, Brad Pitt, no te llevo nada. Claro, Vamos a ¿verdad? hablar un poco, esta camisa me la regalaron de chalequeo y todo, porque en una época ya era muy aficionado a The Walking Dead en particular. Entonces, para echarme vaina, me regalaron una camisa prepper. Así que, Pascal, mueve. Bueno, un poco el título de la charla es o expresa la conjunción de un tipo particular de catástrofe, que es la zombie, y el deseo postcapitalista. Un poco la idea es ver qué relación hay entre una cosa y otra a partir de las películas. En todo caso, lo que voy a decir aquí no se relaciona específicamente con la catástrofe zombie, sirve en general, como van a ver, para cualquier tipo de catástrofe, y es el hecho de comentar La Noche de los Muertos Vivientes, lo que hace que la palabra zombie esté ahí en el título, ¿no? Además de La Noche de los Muertos Vivientes, voy a comentar un poco de Walking Dead, que yo siento que es una secuela o la secuela más radical de los planteamientos que hace Romero en La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Como dijo Reinaldo, esto es para presentar un poco el ciclo de cine de terror social que va a tener lugar por aquí, que bueno, ya vieron que hay 4 películas que no solamente son muy buenas películas, sino que han dado para mucho debate, ¿no? Son películas que son leíbles de muchos puntos de vista y eso es quizás lo rico que tienen. Por su parte, el término deseo postcapitalista lo tomo de la obra de Mark Fisher,
el cual también es tributario de muchos otros autores con el término. Básicamente, para redondear un poquito, entiendo por deseo postcapitalista el deseo de una sociedad que no esté caracterizada por, o que esté caracterizada por antagonismos diferentes a los antagonismos que caracterizan esta sociedad, en específico los antagonismos de clase. No se trata de una sociedad, repito, sin antagonismos, sino de un nuevo tipo de antagonismo, de la superación de estos antagonismos actuales y su transformación en otra cosa. Entonces, un poco la pregunta que se plantea es que tiene que ver las catástrofes, en este caso zombies, con el deseo de una sociedad no capitalista, ¿no? Que tiene que ver más generalmente la catástrofe con el deseo político. Y quería empezar diciendo que quizás estas preguntas pueden parecer desafortunadas en el marco de la obra de Fischer, del que estamos dando un curso aquí también en el CEDES, y quería aprovechar para invitarlos, porque un poco la obra de Fischer ronda la idea de que es necesario imaginar alternativas al capitalismo. Entonces, ¿por qué comenzar con o tratar el tema al respecto de una distopía? Sobre todo yo creo que en Fischer la idea de una sociedad postcapitalista no pasa por imaginar utopías, sino pasa por imaginar el cómo llegar a esa sociedad postcapitalista, ¿no? No es tanto estar empollando huevos utópicos como imaginar el cómo, ¿no? El cómo el qué hacer. Y como se dice mucho ahorita que la verdadera distopía, o quizás la única distopía, es la distopía actual que vivimos, quizás estas series sirvan para pensar el deseo capitalista en un contexto parecido de alguna manera al que vivimos, es decir, en un contexto utópico, ¿no? Yo aquí no voy a hacer crítica de cine, como se imaginarán, es decir, no voy a valorar las películas o las series desde el punto de vista de su actuación, del guión, de la realización, de la colorización, etc. Vamos a hacer más bien un trabajo ficheriano de teoría ficción. Creo que este trabajo puede dar cuenta del deseo que determina estas películas, ¿no? Que está ahí, o estas dos producciones, que determina además muchas otras producciones que no son necesariamente de zombies. Y sin embargo vamos a partir de una definición genérica del género terror social porque tiene cierta utilidad, ¿no? En Wikipedia dicen, un thriller social es un género cinematográfico que utiliza elementos del género de suspense y del terror para visualizar la opresión que yace en la sociedad. Se podría decir también para criticar, para denunciar, ¿no?, las desigualdades que hay en la sociedad. Continúa la definición diciendo que las películas de terror social se enfocan en temas de raza, clase, género, sexualidad o nación, frecuentemente dentro del formato de películas de géneros categorizados más ampliamente como comedia negra, cine negro, drama psicológico y cine de terror, entre otros. A partir de esta definición, entonces la cuestión es preguntarse, a propósito de La Noche de los Muertos Vivientes, qué es lo que causa terror o suspenso en la película y qué sería lo que la película critica. Además, quería decir que la idea de tratar estos productos de la industria de masas como teoría ficción, quiero aportar un poco a la cuestión de para qué sirve la ficción en general, ¿no? Es decir, esas viles mercancías que calificamos como ficción, ¿cuál puede ser su utilidad más allá del entretenimiento, que es por lo general su utilidad general, ¿no? Y a eso concurre la teoría ficción. Antes de entrar como en lo profundo o en la materia en sí, me parece también interesante dar algunos datos que van a ser importantes y que en todo caso me parecen interesantes, porque exceden un poco ya el contenido de las películas y tienen que ver más bien con su producción, ¿no? El primer dato es que La Noche de los Muertos Vivientes fue una película de producción independiente de muy bajo presupuesto, una película clase B, hecha con actores no profesionales. Se filmó mientras se escribía el guión. La idea original no era tener zombies, sino adolescentes extraterrestres, ¿no?
pero los efectos especiales eran tan costosos que se decidieron por hacer zombies. Y de hecho la sangre en la película es sirope de chocolate. Y está a veces repartida de manera que uno puede ver a la persona cuando echó el sirope así, salió del pote. La película costó $114.000 en la época, que son casi 1 millón actuales. Parece mucho dinero, pero es poco dinero porque el cine siempre ha sido algo muy costoso, ¿no? Y es interesante que para reunir la plata de la película, Romero y sus socios empezaron financiando haciendo una vaca. Pues cada uno empezó poniendo $6.000, eran como 7, con eso hicieron una pequeña vaca, con eso iban, filmaban, con lo que filmaban iban y mostraban el fotaje que tenían a otros inversores para que los otros inversores fueran aportando. Y en esto, bueno, lograron conseguir $1 millón de dólares para hacer una película que, no obstante las dificultades, fue un éxito de taquilla desde el primer momento, ¿no? En la década de su lanzamiento hizo $15 millones, es decir, 15 veces lo que costó. Y esto es interesante porque este tipo de ganancia es la que les gusta a las corporaciones como Netflix, ¿no? Es decir, una ganancia que supere en muchas veces la inversión. Y en la actualidad también es relevante que esto muchas veces no lo logran, a pesar de que son inversiones mucho más grandes que 1 millón y a pesar de que hacen productos a demanda, ¿no? Con la tecnología son capaces o tratan de predecir qué es lo que la gente quiere ver, con eso hacen un producto audiovisual que no es que tampoco de pérdidas, pero nunca llega a ser algo tan impactante como este pequeño producto que apareció de repente y conquistó el cine, ¿no? La película ha sido traducida a más de 25 lenguajes, tuvo un gran impacto en el cine y en la cultura popular. Es reconocida hoy como una película de culto, está entre los primeros lugares de todas las listas donde puede estar, quiere decir listas de las mejores películas de cine de zombies, por supuesto, de terror ficción, de películas de culto, de ciencia ficción, o sea, está en todas estas listas. Es interesante que dio lugar para una franquicia, de hecho para varias franquicias. Se hicieron varias revisiones y remakes de la película. Originó el subgénero de cine zombie y se ha convertido en uno de los pilares para la definición del género de thriller social. Quiero destacar especialmente que la popularidad de la película se debe en parte a que pasó a ser de dominio público por un error o descuido, ¿no? A la película pasar a dominio público por un error de descuido, sucedió que ha sido objeto de cientos de lanzamientos en videos caseros, Betamax, DVD, Blu-ray y otros formatos. Se han lanzado solamente más de 200 versiones de cinta, es decir, de edición de la cinta original. Como les digo, pues hay millones de versiones diferentes. Además, la película está disponible para ver de forma gratuita en internet. Y el año pasado la subieron en Skype, este año, en Skype no, en Archive, que no sé si conocen ese proyecto. Es un proyecto digital que reúne todo lo que no tiene derechos de autor, es decir, que es de licencia pública, además de que tiene una cosa que ellos llaman la máquina del tiempo, donde hay un registro de todas las páginas web que han existido durante cierto tiempo, o sea, tienes que tener cierto tiempo existiendo, y ahí hay un registro, entonces muchas páginas que ya no podemos conseguir, las podemos ver ahí. En un año que tiene la película ahí en Archive, ha tenido 3.5 millones de vistas, ¿no? Sí. Nada más en un año. Entre las revisiones más importantes, revisiones cinematográficas, está la del MoMA, y también una que a mí me gustó bastante, que es una reedición de 1999, dirigida por John Arrusso, quien fue co-guionista con Romero y los actores de la película en la versión original. Además me parece bellísimo que este error hizo que la película creara un tipo de franquicia original, porque es un tipo de franquicia abierta en el que todo el mundo puede participar, pues. Y esa es un poco una de las condiciones de la teoría ficción, que la ficción sea reapropiable, reescribible. Entonces ahorita uno puede hacer, o cualquiera puede hacer una versión de la película, y hay una especie de franquicia no oficial que nadie controla, donde están todas las películas que tienen que ver con muertos vivientes, si se quiere. Algunas son abiertamente tributarias, como la película de Snyder,
del 2004, El amanecer de los muertos vivientes, que bueno, es como todo lo que hace Snyder, pues Snyder lo que hace es reiterar y permutar. Entonces la película de Snyder es como si hubiera agarrado todas las películas de Romero de zombie y hubiera hecho una sola película que tiene, bueno, pedazos de todo, incluso aparecen algunos actores que aparecieron en las otras, hay escenas que son prácticamente una escena de otra película, pero bueno, Snyder es incapaz de agregar novedad, de agregar riesgo, yo diría. Y también pasa esto con lo que para mí es su secuela radical, que es The Walking Dead. Pasando un poco a otro orden de cosas, es importante que en principio la película fue muy polémica por pornográfica antes que por ser una película política o de thriller social. La revista Variety escribió un artículo condenándola en la que decía que era una orgía de sadismo. Esto también fue problemático porque cuando la película se estrenó no estaba lista la nueva legislación estadounidense que distribuye las películas según la edad, ¿no? Entonces cuando la estrenaron la vieron chamitos y los chamitos quedaron profundamente horrorizados con lo que vieron, mucho más que los adultos, ¿no? Con respecto al contexto político de la película, el contexto histórico estadounidense, y lo que voy a decir aquí todo tiene bastante que ver, bueno, con la cultura y la historia estadounidense, quizás lo más relevante que está de contexto de fondo es la lucha por los derechos civiles estadounidenses, ¿no? Y como colorario de esto, el asesinato de Martin Luther King. La película, en su recepción original durante estos primeros 10 años, fue interpretada, bueno, y todavía, como una crítica al racismo y como una crítica a la guerra de Vietnam en este marco político. Y aquí es muy interesante que Romero cuenta que el tema racial fue totalmente accidental, porque Duane Jones, esto lo dice literal Romero, eligieron a Duane Jones, es decir, al negro, como protagonista porque era el mejor actor entre los amigos que tenían, ¿no? Originalmente pensaban usar un tipo blanco, eso también lo dice Romero así, y este tipo blanco además iba a ser un personaje de clase baja, un camionero inculto. Lo importante de reivindicar este hecho es que, bueno, Duane Jones escribió parte del guión de su propio personaje, agregándole un montón de cosas, cambiando al personaje, no solamente de color, porque nos encontramos con un negro que es culto, pero a la vez habla como hablan los negros gringos, ¿no? O estadounidenses, disculpen. Y esto es importante porque en ese momento en los Estados Unidos el único protagonista negro conocido era Sidney Poitier, que hacía películas de thriller social, pero vamos a decir más serias. Y los papeles de Sidney Poitier, evidentemente no por culpa de él, eran papeles de un negro potable. En cambio en esta película tenemos el papel de un negro que además es un negro culto y rebelde y que tiene un protagonismo muy destacado en la película porque al final es el líder, ¿no? También es interesante que Romero dice que que él se enteró del asesinato de Martin Luther King cuando él estaba ya en la postproducción de la película. Cuando vean la película, porque mi idea no es contársela, van a ver por qué esto es tan importante en la interpretación, ¿no? Claro. En todo caso, yo creo que es un poco difícil creerle a Romero sus propias declaraciones, porque bueno, en esa época había un solo protagonista negro famoso en Hollywood, entonces es muy difícil que él no se diera cuenta que meter un negro ahí iba a tener cierto impacto, ¿no? Claro. Igual yo creo que la película hubiera sido también muy interesante con un camionero blanco pobre, porque a lo mejor hubiera sido interpretada entonces como una película de clase, ¿verdad? Y no como una película racial. No es que la película no se pueda interpretar también como una película de clase, lo vamos a ver, pero hubiera tenido quizás más ese toque, ¿no? Con respecto al cine de Romero, bueno, después hizo como 8 películas de zombies, yo no las he visto todas. Pero se suele decir, la crítica cinematográfica suele decir que todas las películas son críticas de alguna manera, ¿no? Pero que toman temas específicos. Así, por ejemplo, la siguiente película se dice que critica el consumismo porque los protagonistas están encerrados en un centro comercial y hay momentos verdaderamente hermosos. Cuando digo hermoso no quiero decir estéticamente bello, sino impactante,
en que los protagonistas están en una euforia de consumismo dentro de una situación de urgencia, ¿no? Después la película de los 90, los protagonistas son unos militares y unos científicos, y va un poco de los conflictos y de la locura de ambos mundos en una situación pues de zombie. Y así de todas se suele decir que tienen algo de crítica social, ¿no? Tenemos entonces una pequeña idea de qué es lo que la película critica, y también desde el punto de vista de la recepción de la película del momento, y que yo creo que se puede extender hasta ahora, ¿no? Ahora yo quisiera pasar un poco a una lectura, a una visión de la película desde el punto de vista de la teoría ficción. Y aquí, bueno, hay que ponerse duros con la teoría. Yo creo que la idea básica de La Noche de los Muertos Vivientes, aquello por lo cual a mí me gusta tanto, es porque la película es una exposición de la relación entre los conceptos de situación excepcional y estado de excepción. Como saben los entendidos, la problemática definida por esta relación es decisiva tanto para las ciencias jurídicas, políticas, como para la filosofía política, y se puede decir que estaba en el contexto de fondo de lo que estaba pasando en los Estados Unidos en el momento, porque precisamente la lucha por los derechos civiles es la lucha porque, se puede interpretar así, se levantara el estado de excepción que había contra, por ejemplo, los derechos de los negros y de las minorías étnicas, ¿no? Lo interesante de la película de Romero es que no plantea esta relación entre el estado de excepción y la situación excepcional como lo hacen los saberes mencionados, es decir, preguntándose cuál es, o sea, cómo construir la legitimidad del soberano o del Estado, sino que lo hace, se plantea esta pregunta por la relación entre el estado de excepción y la situación excepcional a partir de la gente, ¿no? La pregunta general podría ser, la pregunta general que articula la premisa, ¿cómo vive la gente y qué hace en una situación excepcional? Y luego, ante las medidas excepcionales o especiales que las instituciones, las autoridades, toman para rectificar la situación. Básicamente el problema de excepción, del estado de excepción es cuando hay un derecho establecido y un orden institucional y sucede algo que está fuera de lo que ese orden puede predecir, ¿cómo se hace para solventar la situación que esa nueva situación crea? La respuesta de la teoría es mediante el estado de excepción, lo que implica una suspensión relativa del derecho, es decir, en términos teóricos puede ser absoluta, pero en la práctica siempre es relativa, que tiene por objeto poder intervenir sobre esta situación que es, precisamente la palabra lo dice, excepcional, ¿no? Que no está contemplada. Dicho esto, yo creo que desde el punto de vista de la teoría ficción, la película no hace otra cosa que reflexionar sobre esta relación, por lo cual diremos que es una película de teoría ficción política. De hecho, podríamos crear un género y llamarlo así, cine de teoría ficción política, y un subgénero que le agregue el término popular. Veamos por qué. Quiero partir de una declaración de Romero que me parece súper importante. Él dice, cuando le preguntan qué significan los zombies, él dice, no me importa lo que son, no me importa de dónde vinieron, pueden ser cualquier desastre, podrían ser un terremoto, un huracán, lo que sea. Para mí, en mi mente, no representan nada, salvo un cambio global de algún tipo. Y las historias son acerca de cómo la gente responde o no responde a este cambio. Y eso es realmente todo lo que han representado para mí. Esta declaración tiene unas consecuencias, ¿no? Una es que podemos y es necesario dejar atrás toda ontología zombie. El problema aquí no es qué son los zombies y mucho menos desde un punto de vista ontológico. La idea es que no importa lo que son. Además, podemos felizmente dejar de lado todo intento de simbolizar a los zombies, es decir, una interpretación que pase por preguntarse qué representan los zombies, qué significan. Todo esto no tiene ninguna importancia. La película así, o los zombies, no son una analogía ni una metáfora de nada. Los zombies expresan un cambio global, es decir, un cambio en la situación social general y un cambio que introduce una situación o crea una situación excepcional para los protagonistas, ¿no? En lugar de pensar, esta es otra consecuencia, a los zombies
A partir de su ontología, lo que nos va a interesar sencillamente es su función, es decir, el hecho de que contribuyen a crear una situación excepcional. De alguna manera, los zombies son sencillamente una excusa, ¿no? Creo que eso se llama un MacMuffin en términos cinematográficos para emplazar las relaciones sociales y a la sociedad. Y eso es lo que nos va a interesar. Quiero reiterar la idea de que para Romero la película, y bueno, cuando la vean se van a dar cuenta, está planteada totalmente desde el punto de vista, o casi totalmente desde el punto de vista de las personas que están ante esta situación excepcional, ¿no? Esto es un punto muy importante. Ahora, como se trata de teoría ficción, es importante definir en qué consiste esta situación excepcional. Yo diría que tiene dos características básicas, ¿no? Por una parte, lo primero es que en la situación excepcional nadie sabe qué carajo es lo que pasa, ¿no? Solamente sabes que están los zombies atacando a la gente, pero nadie sabe a qué se debe esto, cuáles son sus causas. Cuando los personajes se encuentran, lo van a ver. De las primeras preguntas que se hace es: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y hay todo este caos porque es imposible determinar lo que pasa más allá de lo que vivimos, ¿no? Todo esto es muy importante en la película, como van a ver, por el papel que tienen los medios de comunicación. Parte de la tensión que genera la película y del suspense tiene que ver con la decisión estratégica de qué hay que hacer para tener acceso a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son una manera de saber qué es lo que pasa y además de saber qué están pensando las autoridades, cuál es la línea que las autoridades de acción determinan, y hay mucha tensión en la película alrededor de esto, ¿no? Y esto parte un poco de la premisa social de que quien debería saber qué sucede y cómo atacarlo son las autoridades, ¿no? No solamente las autoridades políticas, públicas, la presidencia, qué sé yo, los tribunales, las policías, etcétera, sino también, por ejemplo, la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que poder dar cuenta en términos científicos de lo que está sucediendo, o en su defecto decir: mira, no sé, esto es un hecho sobrenatural, aquí no sabemos lo que está pasando, ¿no? Como van a ver en la película, por los medios de comunicación van circulando no solo periodistas, que tienen su importancia también. Uno va viendo cómo llegaban las noticias, que no era por ningún Twitter ni nada, venía alguien con un cable, con un papelito donde estaba el cable diciendo la nueva información. Y hay todo este desarrollo en que mientras están luchando contra los zombies por defenderse, la gente está todo el tiempo muy pendiente de tratar de saber qué pasa, ¿no? Es algo como muy importante en la película. Además de esta característica del no saber, está la característica de la violencia, ¿no? Esta situación es una situación violenta que amenaza la vida, destruye el orden, resetea la propiedad, en el sentido de que las cosas son de quien las necesite. Fíjense, un detalle interesante en la película es que la casa donde todos están salvaguardándose no es de ninguno de los propietarios, ¿no? También el carro donde llega donde llega Ben, que es el protagonista, es un camión que él se robó en una situación de emergencia, agarró el camión para salvarse la vida y llegó ahí, ¿no? Entonces toda la propiedad queda puesta en suspenso, ¿no? Además, Además, la presencia de los zombies hace imposible el curso normal de los asuntos humanos. Aparecen los zombies, no se sabe ni cómo ni de dónde, y enseguida todo se resuelve en el caos y en el desorden. Por supuesto que esto causa mucho miedo porque es ver derribarse la garantía del orden, de esa ficción que llamamos orden jurídico o incluso quizás simbólico, con lo cual no quiero reducir el orden simbólico al orden jurídico, pero parte del orden simbólico es precisamente la ley, y el derecho tiene una relación muy específica con esa ley del orden simbólico, ¿no? En una frase, los protagonistas descubren de golpe que nada los protege contra la violencia más que ellos mismos. Entonces se plantean los problemas de qué hacer, cómo organizar la defensa o la fuga, digamos, la salvación, se plantean la cuestión de en quién confiar, se empiezan a plantear un montón de problemas, si se quiere, prácticos, pero que pronto devienen problemas políticos, ¿no? En resumen, hay dos conjuntos de preguntas que para los protagonistas definen la situación. Una es qué sucede, qué pasa,
preguntas vinculadas al saber, y también hay otras preguntas que rápidamente se vuelven políticas, y estas son qué hacer para defenderse, cómo organizarse, ¿no? En este punto hay que hacer notar que es importante lo de la defensa precisamente porque nadie sabe lo que pasa, ¿no? Nadie sabe qué piensan las autoridades de lo que pasa, si saben lo que pasa. Entonces lo que más parece conveniente es defenderse antes que atacar, ¿no? Porque sencillamente tampoco se sabe con qué medios se puede combatir lo que está sucediendo, ¿no? Estas dos características están enmarcadas en un hecho que es notable, y es que los protagonistas esperan de las autoridades la salvación. Ya les hablé un poco de la televisión, de la importancia estratégica que tiene para los protagonistas tener algún medio de comunicación para saber qué sucede. Fíjense cómo van circulando por ahí, por los medios, los personajes que pueden dar cuenta de lo que pasa. Al principio no saben, poco a poco van teniendo hipótesis. Y es muy interesante porque en el fondo la película no deja establecido cuál es la causa, pero hay un momento donde ya hay una causa suficiente, ¿no? Dicen, bueno, ya puede que sea esto, sabemos más o menos esto, es el momento de actuar, ¿no? Y es muy interesante en la película que ese momento justo donde ya se sabe suficiente es el mismo momento donde las autoridades dicen, ok, hay que hacer esto, y ese es el momento donde la película llega a su clímax, donde si se quiere todo se desborda. Voy a entrar ahorita a detallar esa parte, pero antes quisiera desarrollar un poco los problemas que la situación general crea en los sobrevivientes que están encerrados en la casa, ¿no? Es importante recordar que están ahí por meras razones circunstanciales, es decir, ninguno se conoce o se conocen por grupitos. Hay una familia, por ejemplo, hay un par de jóvenes, está el negro, hay una chica también que es de clase alta. Toda esta gente llega ahí contingentemente con sus diferencias de clase, con sus diferencias de género, con sus diferencias etarias, porque yo creo que la cuestión etaria de la generacional es muy importante en la película, y se encuentran ahí y tienen que decidir qué hacer. Tienen que decidir qué hacer sobre todo porque las autoridades de momento no saben qué hacer. Y esto, por supuesto, plantea problemas muy dramáticos porque todas las decisiones se vuelven decisiones de vida o muerte. Y dentro de este problema de qué hacer, se plantea muy fuertemente el problema de quién manda, porque evidentemente hay opiniones diferentes, es una cuestión de vida o muerte, y tienen de algún modo que actuar organizadamente. Entonces la cuestión de quién manda es una cosa explícita que de hecho se plantea. Hay un momento donde el negro o varias otras personas dicen, no, aquí mando yo. Estas cuestiones de qué hacer son muy concretas en la película. Por ejemplo, hay una decisión muy importante, párenle mucha bola a ese momento, entre si ir al sótano o quedarse en la casa y defender toda la casa. Hay otra discusión sobre si dejar la casa o escapar. Hay decisiones sobre qué hacer con los recursos que tenemos en la casa, si repartir la comida o no, si cada quien coge por su lado o no. Y es muy hermoso, sobre todo al principio de la película, que esto se resuelve democráticamente. Y democráticamente no quiero decir que se sientan a sacar votos, etcétera, ni que haya un orden consensuado. De hecho, nunca llegan al consenso, sino que todo es un conflicto todo el tiempo, ¿no? Es decir, es una situación súper tensa en la que al final, pese a la tensión, se tienen que poner de acuerdo. Pese a las contradicciones, se tienen que poner de acuerdo para actuar. Y eso es una de las cosas que más rescato de la película, porque de alguna manera para mí es un cuestionamiento de la vieja idea de Hobbes, de que cuando no hay autoridad, todo se resuelve inmediatamente en el caos y en el desorden, en lo que él llama la guerra de todos contra todos, ¿no? Por supuesto, hay un hecho también importante en la película, como verán, que es que hay alguien que está armado, tiene un arma de fuego, los demás tienen cualquier vaina que agarran, un machete, cualquier cosa, y por supuesto hay toda una tensión con el arma de fuego, porque el que tiene el arma de fuego no solamente tiene argumentos racionales, ¿no? Hay un momento de la película donde a mí me parece maravilloso, porque lo que ganan son los argumentos racionales, pero ya luego lo del arma se empieza a volver muy conflictivo, ¿no? Igualito el liderazgo, el que termina siendo el líder porque convence a los demás de que lo que él está diciendo es el mejor curso de acción. Además, es un líder que se expone a la situación, es decir, que no está pendiente que los demás vayan a resolver mientras él dirige, sino que está todo el tiempo en la primera línea de acción.
Y es muy interesante como van a ver en la película, cómo en la medida que las cosas fallan, porque es una situación muy difícil, el líder va perdiendo legitimidad y hay toda esa tensión social, política, precisamente por las diferencias entre las personas ahí y su imposibilidad de ponerse de acuerdo. Precisamente por la manera como las estructuras y las jerarquías sociales se mantienen pese a todo, porque aunque el orden social está cuestionado, aquí en la película, y pasa mucho en las películas de Romero, porque en todas las películas de Romero los protagonistas siempre están encerrados, ¿no? Hay como una dialéctica entre estar encerrado y protegido, y afuera, que es peligroso, y escapar a una especie de isla o lugar donde posiblemente estamos ya salvados de la catástrofe, ¿no? Aquí están todos encerrados y están todas estas tensiones vivas. Hay cuestionamientos también de estas relaciones, pero en el fondo se siguen manteniendo en todo este medio de tensión, ¿no? Mientras los personajes están en esto, resolviendo qué hacer, oyendo la radio, viendo la televisión para ver las nuevas noticias, hay un momento en que las autoridades dicen, miren, no les voy a contar qué es lo que ellos determinan, pero dicen, la situación es más o menos esta. La causa de lo que en principio son ataques de gente que nadie conoce es esta. Y lo que nosotros vamos a hacer como autoridades es, básicamente, vamos a formar grupos de personas armadas, incluyendo la Guardia Nacional, y vamos a hacer una limpieza de las zonas que están afectadas. Es decir, nos vamos a meter ahí armados y vamos a empezar a matar a todos los zombies. Las personas deben salir de sus refugios, porque al principio les dicen las autoridades eso que siempre dicen en las películas del zombie, y que recuerda un poco a mí siempre me recuerda a la Tortuga Dolly, que es quédense en su casa, no salgan, busquen refugio, ¿no? Eso es lo primero que siempre en todas las películas de este tipo dicen las autoridades, pero ya en un segundo momento les dicen, no, salgan de su casa. Salgan de donde están y vayan a ciertos puntos donde están las autoridades, porque vamos a batir toda esa zona y nosotros no respondemos por quien esté ahí y no sea un zombie, porque además, o sea, dentro de cierta lógica uno podría decir, bueno, tiene sentido, porque está diferenciando quién es zombie y quién no, puede ser peligroso, pero eso es lo que al final lo que deciden. Y eso precisamente desata la tensión porque ahora tienen que salir de la casa, arriesgarse al peligro, pero sobre todo porque ahora hay dos peligros, ya no son solo los zombies, más el peligro inmanente de que, bueno, de que la situación interna se nos desordene, sino que ahora está el peligro de las autoridades, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos hacer una breve recapitulación hasta aquí tomando a Hobbes, ¿no? Yo creo que si Hobbes viera la noche de los muertos vivientes, diría que ante la potencia del Estado entre la impotencia del Estado contra los zombies, todo puede ser y debería resultar en la guerra de todos contra todos, por lo que urge una intervención del Estado, ¿no? A esto aportaría Carl Smith diciendo que las autoridades deben decretar el estado de excepción para restaurar el orden antes de que todo se pierda. Yo creo que la película defiende, por un lado, la idea de que la guerra de todos contra todos no es algo necesario en ausencia de autoridades, es decir, que la misma gente puede darse sus autoridades y claro, la película de cierta manera es trágica porque, bueno, pese a los esfuerzos del líder, pese a los esfuerzos de todo, pues la situación es muy dura y, bueno, en un momento todo se desborda, como van a ver. Pero además la película cuestiona fuertemente las medidas tomadas para restaurar el orden. Porque fíjense que en este esquema la gente está esperando de las autoridades la salvación y las autoridades lo que le dan no es precisamente la salvación, ¿no? Yo creo que por eso se puede decir que de alguna manera la película expresa el deseo de un Estado de Derecho, de un orden político que respete las diferencias y los derechos civiles, que lo respete incluso en situaciones de extrema necesidad. De hecho, lo que causa miedo en la película no son los zombies, porque pasa con los zombies de Romero lo que pasa con todos los gore, que en el fondo dan risa. No sé si a ustedes les ha pasado que viendo películas gore, bueno, los efectos especiales son risibles, ¿no? Lo que da miedo en la película son dos cosas. Una, yo creo que hay mucha tensión en torno a saber qué pasa, ¿no? Hay mucha tensión también en torno a la posibilidad de que el pequeño orden social que han logrado construir se vaya a la mierda, ¿no? Eso creo que es lo que más lo afecta a uno cuando está viendo la película
y a los protagonistas es el deseo de que la vaina salga bien, de que logren ponerse de acuerdo, de que por lo menos hay un tipo que es súper irracional y uno todo el tiempo lo que quiere es ahorcarlo porque dice este señor está destruyendo la posibilidad de que la gente se salve, ¿no? El que va a hacer que los maten. Este es el que va a hacer que los maten, que siempre hay uno en la película. Con respecto a lo del saber, también siempre se plantea esto de que, bueno, como nadie sabe lo que pasa, todo el mundo tiene hipótesis. Siempre hay uno en todas estas películas que sale y dice es un castigo de Dios, lo que por supuesto puede tener consecuencias horribles, pero precisamente como no se sabe, están buscando quién es la autoridad, que hable la ciencia, que hable la gente que debería saber, ¿no? Que debería, cuando digo que debería, o sea, es la gente que podría y debería. Podría porque es la gente que suponemos calificada, que tiene calificación intelectual, científica, de experiencia, de lo que sea para hablar sobre el asunto, y que debería porque es su deber, porque se supone que en un orden, aunque los Estados Unidos sea una federación, uno podría decir un orden republicano, quien debería saber es el Estado y las autoridades competentes, ¿no? Y quien debería actuar para proteger la vida son las autoridades y competentes. Pero lo que termina pasando en la película es que la acción para restaurar el orden se escinde de la acción para restaurar la vida, ¿no? Entonces la vida queda como algo, ¿cómo se dice? No quiero decir sacrificable por evitar el contenido religioso, pero como algo precisamente desechable, ¿no? Lo importante aquí no es salvar a la gente que está metida en el rollo, sino lograr restaurar el orden para que todo pueda volver a continuar, ¿no? Para que todo continúe normalmente. Eso es lo que yo creo que de fondo es como el núcleo teórico de la crítica de Romero, ¿no? Esta manera de plantear desde la gente la relación entre estado de excepción y situación excepcional, ¿no? Mejor digamos primero, por un orden lógico, situación excepcional, estado de excepción, y la expresión de un deseo de cómo debería darse esa relación. Y ahí es una de las cosas que yo creo por lo cual la película de Romero es tan fuerte, ya no desde un punto de vista solo social, sino también político. Ok, podemos hacer un corte aquí para pasar a The Walking Dead. Hay varios aspectos de The Walking Dead que me parecen interesantes, ¿no? Uno es que, bueno, primero un corte, me voy a referir a las primeras 6 temporadas, yo no recuerdo exactamente, pero me voy a referir hasta la temporada donde cambiaron la presentación. Ustedes recuerdan que la presentación de Walking Dead era una ruina, en una cosa bien cochambrosa así. En un momento, en la 6ª temporada, empezaron a meter como una bandera, como si fueran unas fuerzas ocultas que de alguna manera tienen algo que ver en la broma, y yo siento que de ahí la serie cambió mucho. Bueno, sin contar que llegaron como a 13 temporadas, la franquicia explotó, hay 6 series, cada serie tiene más de una temporada. Bueno, yo vi un poco la de Michonne y Rick y me pareció ridiculísima, me pareció que el espíritu inicial se perdió. Un poco quiero hablar de Walking Dead porque si podemos decir que La Noche de los Muertos Vivientes expresa el deseo de un orden republicano que respete los derechos civiles, y también el deseo de que la sociedad norteamericana logre entenderse a partir además de sus conflictos, con todo y que, bueno, como les digo, es importante que eso no significa que las estructuras sociales se diluyan dentro de este grupo, porque por ejemplo las cuestiones de género siguen siendo importantes. Los tipos son los que por lo general están llamados a decidir, mientras que las mujeres tienen un papel mucho más pasivo, por ejemplo, ¿no? En ese sentido no es tanto que la película sea revolucionaria, pero sí es, yo veo como el deseo de que todas esas contradicciones ahí pese a ellas, logre solventarse la situación mediante el acuerdo, el diálogo, la democracia. Fíjense de verdad cómo la democracia triunfa en muchos momentos de la película. Pues la mayoría cree que es esto porque es lo más racional, y lo que no les gusta, bueno, se tienen al final que plegar porque no tienen de otra. Y es interesante pensar que hubiera pasado en La Noche de los Muertos Vivientes si sucede como en The Walking Dead, que la situación se extiende indefinidamente, ¿no? Voy a caer ahorita ahí. Cuando uno ve The Walking Dead, ve que es el mismo esquema inicial en la primera temporada de la película de Romero que estamos comentando. Es decir, vemos un grupo de gente que está en una situación excepcional, y también es algo que han comentado muchos críticos, en The Walking Dead los zombies son precisamente un contexto que no tiene ningún significado especial. La serie no va de cómo hacemos para acabar con los zombies, ni nada de eso, se acaba en la primera temporada. Todas esas ideas como de
Es sencillamente plantear un escenario excepcional, vamos a decir, sin duración, ¿no? Lo mismo que en la película de Romero, en The Walking Dead, hay toda una cuestión con el no saber. Lo que pasa es que este no saber no va a tener nunca una respuesta. Y también está toda la misma cuestión de la violencia que hablamos, ¿no? Hay una violencia que hace posible el orden, que hace imposible la continuación de los asuntos cotidianos. Hay una amenaza, una violencia amenazante que todo el tiempo está ahí. Pero la diferencia con la película de Romero, ahí es donde es una especie, para mí, de secuela radical, está en que la idea de que el Estado va a poder advenir o las autoridades sobre la situación no se da. Ya al final de la primera temporada vemos que es imposible incluso porque determinar qué es lo que está pasando, porque los grandes centros de saber han sido sobrepasados, los zombies sobrepasan toda resistencia de las fuerzas que se pueden oponer a ellos, la militar, la cognitiva, estatal, etcétera, etcétera, y ahí no queda más que sobrevivientes. En ese sentido, la catástrofe no es una catástrofe que llegó para quedarse, ¿no? Y para mí hay una radicalización aquí del problema político, porque lo que vamos a tener enfrente, lo que vamos a ver, lo que vamos a experienciar es un poco la experiencia, es decir, cómo sería posible una sociedad diferente en un contexto donde el Estado y el capitalismo ya no existen más, donde las antiguas formas del orden quedaron destruidas. Y las mismas preguntas que hacer ante la situación, quién manda, etcétera, etcétera, se plantean muy fuertemente en The Walking Dead. De hecho, uno puede ver The Walking Dead como la historia de gente que está en esta situación debe enfrentarse a la experimentación política, porque también se plantea muy explícitamente en The Walking Dead la cuestión de quién manda. Hay una parte donde por lo menos Rick Grimes, que es el protagonista, se hace el dictador y lo hace así, lo dice explícitamente. Aquí se acabó el debate de lo que vamos a hacer, aquí mando yo. Luego de eso el tipo por agotamiento ya no puede más y entonces tienen que hacer una organización que tiene como una especie de consejo de sabios. Al principio es como una democracia completamente horizontal y a medida que la serie va desarrollándose uno ve en este que es el grupo protagonista, pero también en los otros que van apareciendo, esta voluntad de experimentación política basada en principio en la mera necesidad y no en el deseo solamente. El deseo es algo que va apareciendo en la medida que se van dando cuenta de que la sobrevivencia no es la mera sobrevivencia, porque una gran diferencia en The Walking Dead es el hecho de que, bueno, cuando tú te enfrentas al hecho de que no hay manera de revertir la catástrofe y de que además, porque ahí los directores y el escritor del cómic le metieron el cuchillo así, toda persona que muere se transforma en zombie aunque no haya sido mordido, es decir, que esto ya viene con nosotros de por lo que quede de existencia humana. Por supuesto que la pregunta de mucha gente es, coño, ¿para qué vivir así? ¿No? ¿Qué sentido tiene vivir en este mundo tan catastrófico, en esta distopía tan horrible? Y entonces, claro, sobrevivir, hay que sobrevivir, pero ¿sobrevivir para qué? Es algo que se plantea muy fuertemente en la película, ¿no? Ustedes saben que hay una crítica de izquierda, yo la llamo la izquierda socialdemócrata, que dice que The Walking Dead, de alguna manera, es, bueno, una metáfora del neoliberalismo y que la película lo que hace es promover el individualismo salvaje y el sálvese quien pueda, cosa que no es así. La serie lo disputa muchísimo, ¿no? Lo primero destacable es esto que les estoy diciendo sobre el sentido de la existencia. En una situación así, bueno, ¿cuál es el sentido de la existencia? Y un detalle muy rico de Walking Dead es que todos los ricos se suicidan. Al final de la primera temporada, los 2 o 3 personajes que han sobrevivido, que son de clase alta y están acostumbrados a una vida lujosa y de comodidades, deciden suicidarse porque ellos no van a vivir en este mundo. Y por ahí hay otra temporada donde llegan a un country, un hermoso country así de ricos, y lo único que encuentran es todos los ricos ahorcados y suicidados de diversas maneras porque ellos no van a vivir en un mundo donde hay que trabajar, ni en un mundo donde hay que luchar para vivir, ¿no? Este contexto donde la experiencia política se da, este contexto, ¿cómo se dice?, apocalíptico, distópico, a mí me parece muy interesante en la película, ¿no? The Walking Dead es una serie, de hecho, yo diría dirigida a clases populares, de la media para abajo. Siempre puede haber algo de ideología ahí, pero yo siempre he tenido la impresión de que más el cómic que la serie está montada, y vamos a ver ahorita un poco por qué,
en viejos ideales de autogobierno estadounidenses que siempre han estado por ahí en su historia política, ¿no? Y en el deseo de una especie de reformulación de la sociedad norteamericana pese a todo. Hablábamos un poco de cómo estos grupos tienen estos problemas de qué hacer, cómo organizarse, etcétera, porque además en The Walking Dead el gran peligro no son los muertos vivientes, sino los otros grupos de gente organizada. No solamente hay un grupo, hay muchos grupos de gente organizada y estos grupos tienden a tener relaciones en principio conflictivas. Cuando tú encuentras otro grupo, lo primero que piensas no es ¡hey! Otros humanos, vamos a aliarnos, sino ¡hey! Ahí vienen estos bichos, vienen monos, vienen a robarnos, vienen a joder, yo no sé. Y entonces siempre la desconfianza es lo primero que existe. Y por supuesto hay muchos grupos de gente malévola, hay muchos grupos de gente que se volvió nihilista a un punto que lo único que quiere es gozar el fin del mundo y así. Hay grupos de gente que se vuelve loca y se vuelve caníbal. Pero todo siempre con una especie de organización social, porque no es un canibalismo salvaje, o sea, hay grupos de gente muy horrible y están siempre en esta relación de conflicto y de desconfianza, incluso los grupos que tratan de construir algo cuando se encuentran siempre están en una relación de desconfianza y a veces las cosas salen terriblemente mal y hay una guerra trágica porque, bueno, fue una circunstancia lo que detonó el conflicto. Pero con el tiempo muchos de estos grupos se empiezan a aliar y empiezan a crear precisamente una federación, ¿no? Porque, claro, ya vamos a caer ahí, se empieza a formar pues una federación, ¿no? Además que en The Walking Dead es muy explícito que el individualismo no funciona. Pues todos los personajes que son individualismo, me quiero salvar yo, terminan muertos de una manera horrible. Si no hay cooperación, sencillamente no hay vida. Y no solamente porque no tienes los medios para resistir, sino porque pierdes el sentido de la existencia, ¿no? Ok. Otra cosa que siempre me ha llamado la atención de The Walking Dead muchísimo es que la catástrofe no solamente acaba con el Estado, sino con el capitalismo, creando condiciones para la experimentación política. Entonces, cuando llegan los zombies, una cosa que sucede es que todos los stocks de mercancías que estaban presos por el capital, pues quedan libres, ya no son más mercancías, son solamente cosas útiles. Hay una escena muy bonita en la primera temporada en que están encerrados en un centro comercial por un momento. En The Walking Dead los encierros no son tan importantes, es una serie como más de la calle, más de estar en el afuera que dentro de los encierros, aunque los encierros tienen su lugar. Además que en The Walking Dead no hay isla donde no esté pasando nada, ¿no? Ahí difiere un poco de Romero. Entonces esta escena están metidos así en el centro comercial y de repente están caminando y una chica se queda viendo unos pendientes y los ve y los empieza a agarrar y entonces está como vacilándose así los pendientes si agarrárselos o no y uno de los personajes, el protagonista que es Rick Grimes, está viendo la vaina, entonces la ve y se acerca y ella cree que lo va a regañar, como que le va a decir, pasó el de esos que eso no es tuyo. Y más bien lo que le dice, coño, no creo que nadie se va a molestar ahorita si tú te pones tu zarcillo, ¿no? Y esto es interesante porque no es solamente la utilidad de las cosas en los términos estrictos, es también la estética de las cosas. Porque ella va a agarrar su zarcillo y eso va a tener cierta importancia en su desarrollo como personaje, ¿no? También en The Walking Dead el desarrollo de los personajes es muy importante. Hay un personaje, creo que se llama Carol, que bueno, al principio la tipa es la maltratada, la propia mujer que no la dejan hablar ni nada, y la evolución de esa mujer es impresionante. Cómo se convierte en una tipa no solamente guerrera, sino responsable de la gente con quien ella anda, capaces de tomar las decisiones más difíciles, incluso a veces contra el grupo, y bueno, se forman estos problemas, pero la evolución de los personajes yo también creo que es muy interesante cómo precisamente todo el mundo va perdiendo su anterior adscripción a la sociedad, porque para vivir en esa sociedad ya tú no te puedes considerar ni de clase media ni de clase alta, ni tampoco te puedes considerar necesariamente un negro o un white trash. Hay un par de personajes que son white trash. Todas esas identificaciones tienen que quedar de lado para que pueda surgir este nuevo tipo de organizaciones, ¿no? Y eso también me parece muy de pinga. En The Walking Dead tampoco hay, por supuesto, dinero, no tiene ninguna importancia, ninguna de las sociedades se pone a inventar dinero. Y en las películas de zombies siempre lo del dinero, déjame volver un momento a lo de la mercancía. También es importante porque fíjense que en La Noche de los Muertos Vivientes, pues la casa es de quien la ocupe, ¿no? Y eso pasa en muchas películas, en la de Romero también del centro comercial, en esta euforia de consumismo. En la película de Snyder también los tipos se quedan en el centro comercial y en un momento, bueno, todo lo que está ahí es de ellos y hay como una libertad. Otra cosa que queda liberada es la propiedad, digo, la tierra. Ya no hay propietarios de la tierra.
Tú puedes agarrar el pedazo, mientras te puedas defender de los zombies y de los otros, cualquier pedazo de tierra que tú puedas agarrar es tuyo. Entonces, en The Walking Dead la necesidad material, por supuesto que hay, pero es relativa. Y en principio es mucho más dura porque la gente no sabe cómo sobrevivir. O sea, nadie sabe sembrar, ¿no? Tú podrías ya agarrar tierra, pero entonces no te sirve nada porque no sabes sembrar y en principio no tienes semilla. No sabes ni siquiera, uno de los personajes muy importantes es un scavenger, es decir, eso se diría como un recolector, y su especialidad es ir meterse en los lugares más difíciles y buscar lo que se necesite, pero en el fondo, bueno, si tú puedes empezar a encontrar mercancía y con el paso del tiempo la gente empieza a producir y empiezan a aprender a hacer cosas, incluso en un momento ya hacen balas, cualquier cantidad de vainas, ¿no? Lo del dinero, bueno, hay otras escenas en otras series de zombies o películas. En la de Romero a mí me encanta la de, creo que es la del, ya va, es la de los 90 que se llama El Día de los Muertos Vivientes. Al principio empieza una escena así donde muy curiosamente hay un banco, el banco por supuesto está, o sea, no hay nada ahí, y lo que hay es en la puerta un cocodrilo. Yo no sé dónde coño sacaron la idea de poner un cocodrilo. Y después hay esas escenas donde está el dinero volando así por toda la ciudad, porque montones de dinero, porque no tiene ninguna importancia. Claro. También en 28 días después, que es una hermosa película también, que no son exactamente zombies, porque son gente con rabia, pero también al principio cuando el personaje va caminando por ahí y no encuentra a nadie, también se encuentra esta paca de libras esterlinas. Y entonces, claro, la primera reacción es mierda, empieza a agarrar un montón de libras y después dice, pero ¿qué estoy haciendo con este montón de billetes aquí que ya no sirve para nada, ¿no? Uno viendo hasta aquí dice, coño, pero The Walking Dead, esta vaina es una utopía, ¿no? Mejor que pase una catástrofe son villanos. En realidad no es así. La serie mantiene todo el tiempo en una tensión y una angustia a los espectadores como a los personajes. Es ese tipo de angustia que cuando las cosas se medio arreglan es peor porque dicen, no, las cosas no pueden estar saliendo tan bien, algo horrible tiene que pasar ya. Uno está totalmente metido en ese contexto angustioso que es parte, yo creo, de las posibilidades de pensar una organización política diferente. No es una tesis que se me ocurre a mí. Hay por lo menos 3 grandes obras de ciencia ficción que son obras de izquierda que piensan o tratan de pensar sociedades diferentes, incluso utópicas, entre comillas, son utopías relativas. Y quisiera comentar cuáles son, por lo menos brevemente, por si las tienen ahí, si las consiguen alguna vez. Una es Ian Banks, el autor, y es lo que se llama la serie de la cultura, son como 10, 12 libros. Un poco la idea de él es que la cultura, que es una sociedad, llegó a ser comunista y anarquista porque las necesidades de vivir en el espacio eran tan grandes que si no se podían organizar, si no estaban frente a este reinado de necesidad, si no se organizaban y cooperaban sencillamente, ahí no iba a haber sociedad, ¿no? Otro autor que trabaja esta idea, Ian Banks, es un autor muy importante también porque a mí me cuesta no ser peyorativo con él, pero hay que ser respetuoso. El señor Musk lo recomendó él hizo una lista de 10 libros que no había que leer y puso uno de los libros de la cultura. ¿Ah, sí? Sí, entonces tú dices, claro, es esta cosa que decíamos el otro día, 1984, porque tiene varios tipos de lectores. Mujer es el tipo de lector cínico que lee la cultura buscando a ver cómo encuentra ahí maneras de dominar a los demás y no de construir el orden libertario y comunista que quiere Ian Banks. Es un autor muy lindo, tiene un texto que se llama Lo que pienso de la cultura, donde especifica todo esto. Siempre son utopías relativas, las utopías, vamos a decir, posmodernas, las utopías después de los años 70 son utopías relativas, ya toda esa idea que tenía, por ejemplo, H.G. Wells de una utopía moderna, eso ya no tiene mucho sentido. Otra obra que también trabaja esta idea es Dune, de Frank Herbert, Los Fremen, son una sociedad comunista basada en el agua, en la necesidad del agua, y es precisamente vivir en un medio hostil parte de lo que hace este devenir comunista de los Fremen, ¿no? Los Fremen son una sociedad comunista que también tiene ciertas jerarquías, como pasa también en The Walking Dead, porque bueno, en una situación así, pues es imposible que en determinados momentos no hayan líderes, porque incluso el liderazgo puede ser algo natural, ¿verdad? Todos hemos estado en una situación donde alguien sabe mejor qué hacer, cómo darle por ahí, y todo el mundo se empieza como a seguir por ahí, ¿no? Además de lo que ellos mismos estatuyen, porque tratan de estatuir órdenes que, bueno, se van cayendo, se van fracturando, etc. La tercera, que es muy importante, es el hermoso libro de la más hermosa Úrsula K. Le Guin,
Yo creo que, bueno, yo no me canso de celebrar la ternura de Úrsula. Este libro es Los Desposeídos. Y ahí también encontramos una sociedad que incluso por voluntad propia prefiere un contexto distópico como terreno para experimentar esta nueva forma de organización política. Una cosa muy importante de este libro de Le Guin aquí que quiero comentar es que ella le puso Los Desposeídos una utopía relativa. Precisamente es una utopía relativa porque no es una utopía cerrada, no es un mundo perfecto donde ya no hay problemas, sino es más bien los problemas que trae crear el mundo que nos imaginamos, ¿no? Y eso es una cosa hermosísima como Úrsula lo trabaja. Yo quiero decir que así como para Úrsula su utopía es relativa, yo le veo The Walking Dead como una distopía relativa e igualmente veo Los Muertos Vivientes así, digo la de Romero. Ajá, de igual que te quería comentar además que hay un momento además que a mí me gustó full de la serie y que ya es, bueno, lo último que vi. Hay un momento en que ya están todas estas comunidades más o menos organizadas y tienen relaciones entre ellas. Hay una comunidad que, por ejemplo, es de puras mujeres. Correcto. Hay una que tiene una organización más vertical, esta tiene una organización más horizontal y ellos empiezan a comerciar entre ellos y a tener cierta organización a la hora de una emergencia. Y aparecen estos señores que se llaman los salvadores, ¿no? Los salvadores son un tipo de organización que replica el Estado y el capital, porque los salvadores son una organización totalmente jerárquica de tipos que llegan a un sitio y le dicen, mira, no, a una comunidad, no, nosotros los vamos a proteger. Los tipos de la comunidad, bueno, pues ya yo me sé proteger, papi. Claro, los van a proteger desde ellos mismos y a cambio de eso, por supuesto, los extorsionan, quieren que les paguen impuestos, quieren ser los que decidan todos los asuntos que tengan que ver con la justicia de la comunidad. Ellos tienen sus propias jerarquías internas, empiezan a hacer un uso explotador de los zombies. En The Walking Dead no hay comunidades con explotación económica, ¿no? Los bienes son comunitarios, son comunes. O sea, la gente puede tener una casa, porque hola, sobran casas, que sea su casa y la arregla como quiere. O sea, el problema de la propiedad no es el problema del cepillo de dientes ni de los interiores que nos ponemos, por favor. Es el problema de los medios de producción, ¿no? Estos tipos llegan y es todo lo contrario, tienen una sociedad totalmente jerarquizada que trata de tomar todos los espacios, totalmente violenta y descarada, sin embargo en ese juego cínico de la ley, de que crean una ley y al final la violan, y es muy bonito ese momento donde hay el enfrentamiento entre todas las comunidades contra los salvadores, porque al principio las comunidades tienen miedo, por supuesto, ¿no? Tienen miedo de los salvadores, pero también de perder lo poco que han construido. Prefieren en principio tratar de tolerarlo y de tener una política pacífica. Por supuesto que el abuso de esta gente no tiene límite. The Walking Dead, a diferencia de La Noche de los Muertos Vivientes, es una película que apuesta por cierta forma de anarquía, no por una república ordenada, aunque sin embargo va caminando hacia algún tipo de institución global, ¿no? Y bueno, el enfrentamiento con los salvadores, que precisamente se llaman salvadores, es este cuestionamiento es la visión perversa del adagio de Hobbes que dice protejo, luego obligo, ¿no? Lo que Hobbes quiere decir es el Estado está para proteger y por eso tiene legitimidad para mandar. Pero por supuesto, la gran pregunta que uno puede plantear también hobbesianamente es ¿quién define qué es proteger? Porque el Estado podría querer proteger de una manera que no es proteger, lo que sucede en La Noche de los Muertos Vivientes. Y bueno, The Walking Dead esto está manejado de una manera muy, muy especial y muy bonita, yo creo. Para ver qué más, si tengo algo más aquí. Ok, es eso. Yo, bueno, quisiera cerrar con un par de notas y una aclaratoria. La aclaratoria es, por si acaso, que yo no estoy diciendo que debemos desear el apocalipsis para que pueda haber un mundo post-capitalista. Eso no, eso sería una necedad. Lo que yo creo que en un contexto distópico como este es un contexto que puede ser fructífero para la experimentación política. Creo que además, y hay una pequeña crítica quizás a Fischer, un punto de diferencia, que el deseo debe estar vinculado de alguna manera a la necesidad que crea esta situación distópica. Es decir, que el deseo no es algo que está exento del principio de necesidad, ¿no? Sino que más bien debería construirse a partir de la situación real. Eso por un lado. Quería recomendarles otras películas que creo tienen bastante que ver con este tema y se pueden leer de maneras parecidas. Una es
las últimas dos películas japonesas de Godzilla, que se llaman Godzilla, Shin Godzilla y Godzilla Minus One, es una interpretación de este punto de vista también de algo, una situación así. Godzilla es la situación excepcional y la cuestión es cómo la sociedad japonesa ahora en su conjunto, no lo tratan por grupos, sino tratan la sociedad japonesa en su conjunto, cómo reacciona a esta situación. Las visiones de Shin Godzilla y de Minus están enfrentadas, completamente enfrentadas. Otra que me encanta es esta, no sé si alguna vez vieron la película que se llama La Niebla, de hecho la llaman La Niebla de Stephen King. Fíjense cuando vean La Noche de los Muertos Vivientes que La Niebla es la misma película, solo que sin zombies, y una disputa radical en el final, porque el final de ambas películas es una vaina que te deja así, pero la hipótesis, o sea, o la manera como King le responde a Romero es bestial porque es una especie de inversión. Le dice, el error, lo que pasó malo no fue eso que tú dices, lo que pasó malo fue otra cosa. No les quiero contar para que las vean. Por ahí también tenía un par más, bueno, no se me ocurren ahora. Me lo tenés que decir fuera de cámara porque no capté. No, véanla. Bueno, yo vi las dos, pero no. Bueno, el final. No. Por supuesto, no puedes hablar del final. Claro, no voy a hablar del final. Para ver, que esto se me cerró. Bueno, tenía otro par de ejemplos. Yo creo que hay muchas películas que un poco van, hay muchas películas de catástrofes que también van así un poco, pero no todas, porque fíjense que hay muchas películas de catástrofes que van más bien de cómo una familia sobrevive la catástrofe. Entonces todo el peor de la película es cómo esta familia brinca vaina mientras cae el meteorito y el bicho va cargando al hijo por un lado y toda esa vaina, pero al final es como la familia sobrevive. La más absurda sobre todo es esta, que hay un holocausto, yo no recuerdo el nombre, y al final esta familia logra colarse en unos barcos que están construyendo en China para que toda la élite global se salve. ¿Cómo que se llama esa película? Película súper absurda, porque uno dice, ok, ahora se salvó la élite global y van todos en sus barcos, ¿y quién coño les va a cocinar? 2002, ¿esa no es 2012? 2012 creo que es 2012. Y uno se pregunta, ¿quién coño le va a cocinar a esa gente? Esa es muy cool. ¿Quién va a hacer las camas? Cosas que algo de puta no saben sembrar, son un montón de ricos que nunca han hecho un coño de verdad. Una semana, y además la gente que los cuida en un momento no va a decir, coño, ¿qué hago yo cuidando a este señor? ¿Con qué autoridad me manda? Sí, esos son los si en todo caso el que tiene la pistolet, como diría Rousseau, soy yo, ¿no? O sea, hay ahí como una especie de fantasía verdaderamente capitalista, que es como venderte la idea de que aunque venga la catástrofe, tú y tu familia se van a salvar. ¿No? Es que hay toda una línea de películas de ese tipo que son así igualitas, la familia en el desastre salvándose al final. Fíjense que en The Walking Dead... Pero que se cuelan, porque los que se salvan son los ricos. Ajá, aquí se cuelan. Tenemos unos afortunados que se cuelan. Ajá, claro. Entonces, claro, uno siempre puede ser el afortunado que vive la fantasía de que uno es el que se va a salvar. Correcto. Fíjense que en The Walking Dead la familia tradicional desaparece y en La Noche de los Muertos Vivientes está puesta en cuestión, ¿no? Claro, en The Walking Dead es mucho más duro porque hay un momento la gente se pregunta ¿para qué tiene hijos en esta situación? ¿No? Sí. Esa parte también es muy fuerte, los temas de género, sí. Como son tratados en The Walking Dead sobre todo, es muy fuerte. Tenemos un montón de películas que siempre se pueden ver desde esta perspectiva, estado de excepción, situación excepcional, cómo reacciona la gente, cómo reaccionan las autoridades y qué deseo está ahí de fondo, ¿no? Por último, yo quería traicionar brevemente a Romero con una idea que se me ocurrió esta mañana, que es la posibilidad de tratar a los zombies como una especie, digamos, de metáfora, o sea, de preguntarse un poco qué representan, sobre todo los de Walking Dead, para ver un poco andar en la cuestión de su función, ¿no? Porque en realidad hay cierta característica de los zombies de Romero y de Walking Dead que es muy interesante y que se diferencian de muchos otros zombies, y es que estos zombies se reducen al principio del placer, es decir, son una forma de vida que solo está regida por el cese de dolor que uno puede pensar que padecen los zombies cuando logran comer carne. Pero ellos están más allá del principio de la necesidad, porque los zombies no necesitan comer carne, estos zombies al menos de verdad. Ellos podrían vivir hasta que la materia se disuelva sin necesidad de alimento, ¿no? Comen sencillamente por una pulsión que los obliga a comer. Pero hay otra cosa que los zombies no tienen, que es más allá del principio del placer y de la necesidad. Eso que impulsa a los humanos a veces a actuar contra su propia obtención de placer o evitar el dolor. Los zombies tampoco tienen eso, son una mera pulsión que solamente dice carne o cerebro, carne, no se mueven de ahí, ¿no?
Una de las maneras, además, el hecho de que no tenga necesidad hace que sea una especie de pulsión autopropulsada, ¿verdad? Ella misma se impulsa, ella no necesita más nada que este mismo impulso. Y esto es bastante curioso porque esa es una de las maneras de definir el capitalismo. El capitalismo se puede definir como una pulsión autopropulsada a tener capital independientemente de que esto traiga placer, dolor, de que traiga lo que traiga, excepto el alivio que trae tener más capital, ¿no? El alivio es esta ansiedad de capital, ¿no? Pero a la vez, como todos sabemos, el capital no es solamente esta pulsión, el capital es una relación social, ¿no? Lo que yo creo que pasa en Walking Dead es que de alguna manera como condición para que haya una condición que no puede ser feliz, porque sería ridículo pensar esto todo en condiciones utópicas, ¿no? Ahí yo creo que la gente yo siempre le decía, yo hablaba mucha vaina con Miguel y con Quique de esta vaina, y yo les decía que yo creía que los guionistas de The Walking Dead y del cómic habían leído a Pierre Clastres por una parte, eran fanáticos de Pierre Clastres, y también eran fanáticos de Paolo Virno, porque Paolo Virno también tiene esta idea de que para pensar la política no podemos pensarla desde la utopía, sino desde aquellos problemas que son verdaderamente difíciles, entre los cuales, bueno, en una situación política, ¿quién manda? Les dice, la respuesta de Hobbes es una respuesta que se puede cuestionar, pero no se puede cuestionar el problema, ¿no? El problema que supone para el derecho que siempre tiene que haber un punto de interpretación. Yo siento que es como si ellos hubieran agarrado al capital y lo hubieran aislado de su posibilidad de ser relación social. Pero como de alguna manera la cosa no podía ser feliz porque no tenía sentido, entonces lo dejaron pululando como una especie de pulsión que ya está, al estar de esa manera externalizada, es impotente para cumplir su función de vinculación social, su función de relación social en base a la cual el capital tiene el poder. Y así el capital queda de alguna manera, sobrevive, pero como una cosa exterior que ya no tiene importancia directa en la posibilidad de construir alternativas, una sociedad diferente, ¿no? Nada, les agradezco a todos. Bueno, también tenía otros comentarios. Brevemente, esta última serie que está buena también, The Last of Us. Fíjense una diferencia, en The Last of Us todas las aventuras siempre son entre parejas, eso es lo que me llama full la atención. No son grupos de gente, sino son parejas. Siempre es la historia de la pareja de los dos tipos que son homosexuales y al final decidieron retirarse a un sitio y vivir juntos. O la historia del protagonista con la chamita yendo para tal lado. Que además son medio pavosos porque siempre que consiguen una tercera persona, esta tercera persona se muere. Son como, no sé si alguna vez vieron esta serie que era horrible, era un anime, se llamaba José Miel. Bueno, a José Miel le pasaba así, José Miel todos los capítulos conoció a un amiguito y el amiguito se moría al final. Entonces uno andaba todo triste. José Miel, no conozca a nadie, por favor, vuela por allá, abejita. Aquí también pasa algo de eso, tiene que ver con el efecto dramático, ¿no? Pero en The Last of Us también se plantean la existencia de comunidades comunistas, ¿no? Hay un momento... De hecho, cuando están en esa comunidad comunista no pasa nada, ellos se van. Ahí Pero bueno, no sabemos cómo va a terminar eso, porque ya está esa sociedad comunista y está la otra sociedad totalitaria. Sí. Y bueno, están todos los problemas que hay, además que hay los zombies. Sí, la historia continúa. La historia continúa y no sabemos, yo no he podido jugar los videojuegos. Yo tampoco. Pero sí les puedo decir que, coño... Un videojuego que yo creo que marcó todo esto y también tiene su película, las primeras son buenas y después todo se fue a la puta, ¿cómo se llama? Claro, Resident Evil, ¿no? Que yo me acuerdo la primera vez que uno jugaba Resident Evil, uno lo primero que hacía era ir a matar zombies y después te das cuenta que el juego no iba de matar zombies. Es uno de los juegos de nuestra generación. Arrecha, así que tú te das cuenta que coño, no nada más es como en la trama de salvarte la vida, Ajá. sino que había toda una analogía. Además es una película muy anticorporativa, ¿no? Es una crítica anticorporativa. Claro, estas ideas que siempre... El enemigo es la corporación. La corporación, ¿no? Y fíjate que estas ideas anticorporativas, de autogobierno, siempre han estado en la cultura estadounidense. O sea, yo creo que la élite estadounidense siempre ha sido nefasta, pero bueno, yo creo que en la cultura estadounidense hay unas ideas muy interesantes, aunque sus mezclas también han sido muy locas, porque... Bueno, los estadounidenses podían mezclar la idea de autogobierno entre nosotros con un perfecto racismo contra el exterior, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando formaron por allá en 1900 la Liga Antiimperialista. Algunos estadounidenses muy prominentes formaron una liga antiimperialista cuya idea era que el imperialismo era malo, porque al final, si tú te volvías imperialista, los otros conquistados iban a terminar siendo parte de tu país. Y eso iba a destruir la esencia de la sociedad norteamericana, que es lo que hace posible un autogobierno tan de pinga como el que nosotros tenemos.
O sea, el problema no hay que joder al otro, sino que si jodemos al otro, va a terminar entrando, y los tipos con terror decían, va a llegar un momento en que los vamos a tener aquí en la sala de representantes, o uno, ¿cómo se llama? Imagínate tú, cubano, filipino, Mexicano. claro, ahí en la sala de representantes. Ahora venezolano. Tenían razón de alguna manera, pero bueno, eso ha devenido, o deviene todavía, porque eso todavía es una lucha, todavía eso está en juego, ¿no? Y a mí siempre me gusta rescatar las ideas finas que tienen allá, además que bueno, esa gente ha hecho un montón de aportes a la humanidad, por supuesto que siempre hay que hacer una crítica a la política esta que tienen ahorita con respecto a nosotros, con el bloqueo, que al final, o sea, es un poco como si nos trataran como un país de zombies, pues de gente que no es gente y entonces no tiene derecho a comerciar, no tiene derecho a un montón de cosas. Yo estoy hablando de cómo el bloqueo afecta a la gente del común. O sea, hay muchas cosas que se pueden criticar, no me quiero ir por ahí, pero bueno, tenemos un montón de producciones de zombies y no de zombies que permiten tratar este problema y me parece muy interesante pues que las tengan por ahí. A ver, no, dos cosas así como puntuales. Este es un subgénero que a mí me parece particularmente fascinante. Yo he visto un montón de películas de zombies, hay demasiadas, es decir, hay muchas que no he visto. Yo, por ejemplo, The Walking Dead la terminé de ver, pero por fidelidad, es decir, algo así como que, bueno, si la comencé, ya qué voy a hacer. La termino de ver, pero verdaderamente dio un vuelco, casi acaba en la serie. Pero bueno, no voy a hablar aquí como fanático de la serie o como alguien al que le gustaba, sino, bueno, un poco como para dar cuenta o como para confirmar muchas de las cosas que tú planteaste acá, ¿no? Ciertamente durante las primeras temporadas plantean una serie de cuestiones, que es a donde quiero ir realmente, más allá de hablar de la serie en sí. 28 días después me parece una genialidad, ¿no? Y así, ¿no? Pero escuchándote yo pensaba era, bueno, pero ¿y por qué? Porque uno no tiene por qué dar cuenta de sus gustos, pues son gustos, ¿no? A uno le gustan cosas. Pero pensando por qué ese subgénero produce tanta fascinación colectiva, ¿no? Masiva, por supuesto, esa fascinación en sí debe de ser, precisamente como está mediada por una cuestión de gusto, debe de ser a múltiples razones, ¿no? Pero ¿por qué tan masivo, no? O sea, ¿por qué a tanta gente le gusta? ¿No? Es decir, que muy probablemente hay unas dos o tres cosas en común que llaman mucho la atención de la gente. Yo creo que tiene que ver con algo que tú planteabas y es esto de, ajá, llegamos al llegadero, llegamos a la situación límite, se produjo el apocalipsis. Hermano, mira, es decir, en el momento en que se produce ya no importa mucho por qué ocurrió, ¿no? Por supuesto que, digamos, en la situación posapocalíptica, si tú sobreviviste, claro que va a haber, o eventualmente va a haber un momento para reflexionar a cómo llegamos aquí, pero no necesariamente, ¿no? Al menos no en las películas de zombies, porque así como, bueno, no, pero, es decir, ¿quién iba a prever una infección? ¿Quién iba a prever una...? Hay montones... De hecho, en las mismas películas de Romero hay múltiples causas por las cuales los zombies se convierten en zombies, ¿no? No hay una, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en el subgénero mismo eso no es tan relevante. Lo relevante es, como tú bien apuntabas, te llegó el momento, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Está el momento de el desconcierto, de qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, como tú también decías. Pero creo que lo más importante de todo es, ajá, ¿qué vamos a hacer? Es como la interpelación fundamental para los protagonistas de todas estas películas, series y tal, ¿no? Y creo que eso es lo que genera tanta fascinación, ¿no? Es decir, verse en el lugar y preguntarse, ¿qué haríamos nosotros? O sea, ¿qué haría yo? O nosotros, pues, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que en general las películas de zombies, que hay películas de zombies que han hecho chistes de eso mismo, reglas sobre cómo lidiar con estas situaciones y tal, ¿sabes? ¿No? Que, hay gringas muy famosas al respecto. Pero digamos a Zombieland, por ejemplo, y así, ¿no? Pero que tiene
digamos, hay partes que son realmente divertidas, aunque cómicas, hay mejores que esa. Sí, Una sí. inglesa en particular que no recuerdo cómo se llama. Este, ajá, pero la cosa es, uno va como aprendiendo cosas, ¿no? Uno, tú solo no te salvas. Entonces la apelación es una cuestión gregaria, ¿no? Y bueno, eventualmente cuando la cosa se complejiza o cuando el director o digamos, el realizador quiere meterse en Honduras, quiere trabajar el asunto como con un poquito más de profundidad, no es solamente lo gregario, sino que, ahí es donde voy a ir ahorita, hay que reinventarse, hay que experimentar, ¿no? Hay que crear. Y lo otro es que no tiene tanto que ver, pero bueno, que es una cosa que a uno le queda como clara, no te puedes quedar siempre del mismo sitio, ¿no? Que bueno, no sé hasta qué punto es como una especie de metáfora. De esa cuestión de la metáfora uno abusa demasiado, ¿no? Yo no creo tanto, yo mismo no estoy muy seguro que eso sea metáfora de nada. Yo creo que sí, literalmente hay que moverse, ¿no? Pero creo que tiene que ver esto de moverse, creo que tiene mucho que ver con la necesidad de, bueno, de que, mira, lo estacional, si es quedarte parado, si es no moverte, bueno, estás muerto. De antemano te digo que estás muerto. Hay que moverse y con el hecho mismo de moverse, con el acto literal de moverse, o sea, con ello va asociado esta idea de que hay que reinventarse, hermano, ¿no? Claro. En Walking Dead, en varios personajes, como tú también lo decías, varios personajes tienen la oportunidad de ser mejores personas de lo que eran mientras el mundo era el mundo, ¿no? En una situación, bueno, imagínate, absolutamente donde las perspectivas de futuro, o mejor dicho, en las que tú siempre tienes, hay una realidad que te está interpelando permanentemente en el sentido de que, bueno, mira, no sabemos cuánta perspectiva de futuro realmente hay aquí, ¿no? Pero eso me parece importante. Hay gente es decir, que las circunstancias las obligan a ser mejores personas de lo que eran. Es decir, que no es solamente esa figura como, Del egoísta. como muy, la cosa jovesiana, ¿no? Que me parece que también lo trabajaste bastante bien. Esa cosa, creo que si fuera así, o sea, yo creo que más o menos lo que nos plantean es, coño, si realmente fuera eso, si fuera así, que el hombre es el lobo del hombre y que todos nos matamos entre nosotros, coño, eso es una perspectiva bastante poco interesante de la vida, ¿no? Y la otra cosa es, que tiene por supuesto bastante relación con la cuestión de reinventarse y de la necesidad de crear un nuevo orden social y de experimentar y tal. Creo que siempre nos están planteando, te voy a dar una sola ventaja. Es verdad que te la puse bien difícil, pero bueno, primero sobreviviste, dale gracias a lo que sea, ¿no? A lo que tú crees, en lo que tú creas. Y lo otro es, los zombies no pueden hacer planes. Lo que tú decías de la autopropulsión, ¿no? Los hombres, bueno, son esa cosa entre la vida y la muerte, o son muertos vivientes, ¿no? Por definición. No, no están dotados de razón. Eso los hace, por supuesto, menos que humanos. Tú eres un ser humano. Ellos no pueden organizarse para ir y comerte el cerebro donde tú estés, ¿no? Depende de ti, bueno, pasar desapercibido, etcétera, 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 como hemos visto infinidad de escenas en las películas y series y tal. Tienes esa ventaja. Él no puede planificar, tú sí. O sea, tú sí puedes organizarte de manera tal de mantenerte a salvo y tal. Eso me parece, o sea, lo que te digo, me parece que la fascinación con este subgénero tiene que ver con que te está invitando permanentemente a hacerte la pregunta de qué haría yo y cuál sería, eso pues cuando tú lo analizas un poco más a profundidad, cuál sería la mejor manera de organizarlo, ¿no? Es decir, elegimos la vía fácil de, llévame por delante todo el que vea porque lo que importa soy yo, o comprender que esa es la vía más rápida a morir, a no sobrevivir. Y bueno, pero lo comentaste al final, te quería hacer esa referencia a los últimos de nosotros, a The Last of Us, que me parece que
Ojalá no la echen a perder, va muy bien, me parece que la primera temporada fue bastante buena. Me parece que no sé qué opinarás tú, siempre es una cuestión de gusto. Esta primera temporada me gustó más que las primeras temporadas de The Walking Dead. Pues, esa referencia que hacen explícita de esa comunidad que es como medio comunistoide, ¿no? Eh, Así que bueno, eso. Tengo como bastantes expectativas con The Last of Us. Ojalá sea. eh, bueno, además que las actuaciones son muy buenas, pero ya ese es otro tema. Cuyo te iba a decir otra cosa, chamo. Ya. Mientras Era lo algo. pienses, Ajá, te ajá. comento ahí que yo creo que algo que pega mucho de las películas de zombies o las series es la misma tensión que uno vive como espectador. Porque uno las está viendo angustiado, porque uno no quiere que se mueran los personajes, porque uno Claro. quiere que todo salga bien. Entonces, claro, viene la vieja pregunta de, bueno, ¿y por qué a uno le puede gustar vivir eso como de una manera ficcional? Porque estamos claros que a lo mejor realmente no sería lo mismo, ¿no? Pero sí hay como una atracción de vivir ese tipo de ficciones. Y ahí está esa idea que decía un poco Freud de que de alguna manera, bueno, el poeta, el creador de ficciones, eh, tiene como el don y si se quiere el permiso para fantasear públicamente sobre cosas que la mayoría no nos atrevemos a fantasear, Claro. ¿no? O sea, uno podría ver ahí que hay, por eso me parece vinculado al deseo, cierto deseo de que las cosas sean diferentes, incluso a pesar de la tensión y con la tensión misma de la situación, ¿no? Como cierto deseo que está ahí que dice, coño, quiero romper este molde no de tranquilidad, porque yo creo que la mayoría de la gente y la mayoría de la gente que está en las clases sociales, que están en The Walking Dead o en la Noche de los Muertos Vivientes, pues ahorita no están en una situación de tranquilidad ni de comodidad ni nada, en una situación muy angustiante de tener que trabajar todo el tiempo para medio poder sobrevivir, etcétera. Pero quizás sería como una forma de darle otro sentido a esa cosa distópica que ya vivimos, ¿no? Algo que yo siento interesante o que traté de marcar en la perspectiva esta es que, coño, hay muchos, o sea, hay ecologistas que son como demasiado tan religiosos, por decirlo así, que ya pierden para mí el norte, pero hay mucha gente seria que dice que la catástrofe ecológica es algo que ya empezó, solamente que es como un cáncer. Al principio del cáncer a ti te duele un poquito aquí, te duele un poquito allá, pero eso ya está ahí y eso va a devenir en el único camino que va a devenir. Claro, a menos que te hagas quimioterapia, vaina y te cure. No, pero Pero además, gente sumamente seria, ¿no? Es seria sería que dice que e informada, de pues. esto seguir como va, bueno, ya la catástrofe ecológica es un hecho futuro, lo que no se sabe exactamente cuándo. Esta misma gente cuestiona las medidas que se están tomando como pañitos calientes, ¿no? Claro, y cada vez que sacan la cuenta, o sea, el pronóstico es Es exacto. peor, la temperatura es más alta, el tiempo es peor. Entonces, bueno, la idea de que ya estamos en una catástrofe, yo creo, o por lo menos me pregunto en qué medida es útil para pensar políticamente lo que tenemos Es correcto. y lo que viene. Porque eso que tú decías sí me parece full importante. El problema aquí, y yo creo que a Fischer también, es no abandonar las expectativas de futuro Exacto. y de alguna manera cierta histerosidad, que quizás es algo que Walking Dead no tiene con esas expectativas de futuro, porque que yo recuerde no hay ningún momento en que esta experimentación política remita a experiencias del pasado, que alguien diga, coño, pero cuando... De hecho me acordé, hay una película que me gustó burda de Lincoln contra los zombies. Burda fina. Eso no la Pero vi. eso es como un pueblo así tipo John Wick, que luego Sí. es Lincoln joven matando zombies con un hacha Vi rechísima el tráiler, vi el tráiler. que le regalaron. Pero bueno, está esa cuestión ahí. Ahora, a mí en The Last of Us, yo no sé qué va a pasar con el comunismo, pero hay un beta que los zombies sí son inteligentes, porque en realidad son hongos. Son hongos que toman la vida, como en realidad eso está tomado de estos hongos que parasitan las hormigas, y bueno, no sé si han visto. Bueno, a ese hongo le queda una hormiga y la hormiga va caminando por ahí. Y es el hongo el que la hace caminar. Entonces, claro, el os va ahí y hay hongos que son inteligentes. O sea, de hecho, eso que pueden coordinar los demás. Lo que, claro, va a crear todo un problema. Es una desgracia, sí. Sí, pero bueno, vamos a ver, porque al final lo importante es cómo reacciona la organización social, si hay un más allá de la sociedad totalitaria, si la sociedad comunista va a tener éxito. Hay que ver, hay que ver. Porque también me acordaste de la película que plantea la vaina de moverse, que es... Bueno, en 28 días después eso está... Hay que moverse, pero hay uno donde lo dicen explícitamente, que es esta que es súper loca, donde... ¿Cómo que se llama? ¿No es Zombieland, pues?
No. ¿no? La que en una parte Israel tiene un muro y... Ah, claro, esa es... Que es con Brad Pitt. Guerra Mundial... Guerra Mundial Z. Zombie, un momento donde él le dice a una familia, no, vamos a movernos, porque si nos quedamos aquí encerrados en el apartamento nos van a dar machete. Esa es verdad. A él lo dice explícito. Es Esa verdad. película también es interesante porque ahí, de alguna manera, lo que uno supone es que los estados se organizaron a través de la ONU para responder a la situación. Entonces, claro, puede que la infraestructura esté en caos, pero está la ONU y algunas Sí, organizaciones en unos barcos navegando por el mundo y tienen estas vainas. De hecho, él es como un trabajador de la ONU Sí, sí. que bueno, es como otro contexto. También la película tiene ideas muy interesantes. Es que entiendo que eso es una... Es una serie de libros Creo que es una... de este ajá. Brooks. Y esta es como... Aquí está comenzando la cosa. Y además es como una O síntesis. sea, hay una mínima institucionalidad todavía, pues. Porque también los libros son como comunicaciones. O sea, en lugar de ser un Ajá. libro con una trama, son como si hubiera recopilado documentos que no existen de cómo fue dándose la vaina. En distintos Y lugares. esa película es súper loca porque la parte de Israel, o sea, yo en esa parte dice, bueno, pero no sé qué pensar aquí políticamente. Sí. No, porque Israel está... ¿No Yo se lo tampoco- oyeron? Yo tampoco... Israel está, los tipos hicieron una muralla rechísima, por lo que ahí no entra zombie ni nada. Y ellos están ahí mientras el mundo es un caos, pero entonces están entrando los palestinos porque tienen algún tipo, uno supone, de política humanitaria. Y entonces los palestinos empiezan a entrar y a celebrar y a cantar. Ah, lele, no sé qué vaina. Y como los zombies reaccionan con la bulla, o sea, todo es súper absurdo, porque ¿cómo va a existir una ciudad amurallada que no produce bulla? Pero bueno, están los palestinos calentando, le. Y entonces los zombies se vuelven como locos y viene un ataque de zombies que mierda, una vaina loca se monta por los muros y se acabó Israel, que era Sí, uno de los pocos lugares. Es bastante... Tiene cosas locas Es muy políticamente. difícil de interpretar eso Sí, políticamente. esa vaina que tú la dices, ajá. Y lo de los norcoreanos, que el bicho dice que los norcoreanos resolvieron ese peo muy fácil, le sacaron los dientes a todo el mundo. Ahora todo el mundo es... Ah, Dice, sí, pero qué imaginación tiene este señor, vale, de muy, verdad. muy terrible, muy Es muy terrible. terrible, ¿sabes? Esa serie, ¿verdad? Es una vaina que tú dices, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Mira, The Last of Us, que era una de las cosas que te quería comentar, ese capítulo de la pareja homosexual, chamo, es una de las cosas más impresionantes. hermoso, muy más bien impresionantes que yo, por lo menos en el subgénero, coño, chamo, son una de las cosas mejor hechas que yo he visto. Eso, pues, en ese Por lo subgénero. dramático. No, chamo, por lo hermoso. No, es muy una bello, muy historia dramático, hermosa. sí. Y luego, que no lo hemos comentado, yo no sé si es porque no lo has visto, me imagino que no, La Infección, la película venezolana. La tengo ahí, pero no me dio chance de verla. Bueno, que yo la vimos, es una película muy interesante para discutirla. Creo que, o sea, yo celebro o sea, lo digo con toda seriedad, yo celebro como cónchale, la voluntad y como atreverse a hacer una película venezolana sobre zombies, además en este momento, ¿no? Pero creo que fue una oportunidad completamente desperdiciada, weón, porque termina siendo sumamente panfletaria y, o sea, es una película antichavista, pero panfletariamente antichavista, pues, ¿no? Es decir, el apocalipsis zombie en Venezuela es esto, pues, 2016, 2017, cuando tú ibas a los comercios y no había, no, ¿sabes? Los anaqueles vacíos, y el virus es el chavismo. El virus es el chavismo y la gente huye de la sociedad venezolana, o sea, huye de Venezuela, porque bueno, eventualmente descubren la cura y tal, la cura la descubren en el IBIC, pero la descubren o sea, la descubren con ayuda de unos funcionarios estadounidenses que vienen aquí como por más o menos vía la ONU y tal. Hay diálogos en inglés, o sea, porque está como estos personajes gringos y tal, ¿no? O sea, primero está como la centralidad de este personaje, ¿no? Y segundo está, o sea, los diálogos, porque yo la he visto sin subtítulos, una película venezolana. La parte donde te explica más o menos cómo funciona el virus y cómo es la cosa, ay, qué es lo que hay que hacer para... Todo eso está en inglés, güey. Es decir, si tú no entiendes, no hace falta que tú entiendas nada, pues eso lo está resolviendo otro. Eso me parece, chamo, muy ofensivo. Es decir, yo no sé hasta cuándo tanta cosa autodenigratoria, güey. O sea, porque nuestros objetos culturales tienen que ser
tienen que pasar por, o sea, tienen que estar tan salpicados de tanta autodenigración. Y entonces, bueno, eso, se produce como la cura y tal, voy a echar, no importa el spoiler, y muchos venezolanos, bueno, como la sociedad quedó completamente en ruinas, ¿no? Como lo que se supone que es Venezuela hoy día, la Venezuela de la crisis humanitaria. Es una película muy de esa cosa de la crisis humanitaria, claro, pero ya llevada al extremo zombie. Entonces muchos venezolanos emigraron. Eh, y entonces son venezolanos contando en otros países cómo los discriminan porque, bueno, porque provienen de una, porque estuvieron infectados alguna vez. Es decir, porque vienen de una sociedad, bueno, donde ocurrió este contagio, esta cosa horrible que está clarísimo, casi lo dicen textualmente, es el chavismo, ¿no? Entonces, pero lo impresionante es, ¿no? Que alternan lo que yo creo, estoy casi seguro, alternan, por supuesto, cosas grabadas, vaina ficción, con testimonios reales De gente. imágenes reales de migrantes, ¿no? Claro. Ah, Entonces, bueno, pero como para analizar un poco estas cosas, por supuesto, entre otras cosas que te estoy comentando, esa película bien vale la pena verla. yo siento que Pero que va, creo que no, creo hay que dos usos de los fue... zombies que a mí no me gustan. Uno es lo que podría, o sea, este puede ser que esté bueno en algunos casos, que es identificarse con el zombie. Es decir, cuando la película o la persona al final se termina identificando en el sentido que dice soy un zombie. Eh, no sé esto, pero todavía yo creo que esto podría ser productivo, ¿no? Bueno, porque uno depende de si te identificas si es como el zombie para qué. Pero en particular me preocupa y detesto cuando el zombie es un otro humano, ¿no? Porque el zombie es precisamente algo, un mal no humano, que lo único que se puede hacer es destruirlo. Entonces, claro, cuando tú O dices, sea, lo estás por decir deshumanizando. algo, el mariaconirismo es zombie o el chavismo es zombie, estás haciendo una deshumanización Exactamente, de posturas radical. políticas con las cuales uno puede no estar de acuerdo con una o con la otra. Incluso podrías no estar de acuerdo con ninguna y preferir una tercera cosa. Pero el problema es que esta deshumanización, bueno, yo siento que es parte del problema político que tenemos incluso de hace tiempo, que es esto, pues, lo más radical del gobierno y de la oposición se tratan deshumanizando al otro como el mal maldito mayor. Si no hay un respeto entre enemigos, pues difícilmente puede haber una solución al conflicto que no sea extremadamente violenta. Y por eso yo creo, eso a mí me habían contado más o menos la película, que esa idea de deshumanizar al chavismo o haciéndolo los zombies, bueno, a mí me parece pues reprobable, porque uno podría hacer la película inversa, haciendo que todas las acciones de la derecha desde que empezó, bueno, esta última etapa política venezolana, me refiero desde Chávez y luego con el madurismo, uno podría hacer la película concreta y en qué quedamos, en dos grupos de gente acusándole al otro de que tú eres un zombie, un virus y una enfermedad. Yo creo que ahí eso es full peligroso, es full victimista además, para el que habla, para el que así procede. Y bueno, no sé, No, yo yo estoy completamente de acuerdo no le contigo. veo como, claro, Completamente porque de hubiera acuerdo sido contigo. fino a lo mejor hacer una película. Pero te ¿Cómo la imaginas, podemos? tío, o sea, te Claro. imaginas una buena película de zombies. Claro, se Ah, podría, claro. o sea, se podrían con muchos Sería, argumentos. yo le digo a Sandra, tú sabes todo lo que se puede hacer en Parque Central, en una locación como Parque Ah, no, Central. bueno, si hay escenas de persecución aquí en Venezuela sería Maravilloso, genial. maravilloso. Sí, genial, genial. Pero no, estos tipos no la logran, no la logran Y- lamentablemente. Y así hay mucha infraestructura en el país. O sea, no, Claro. Central es una sola de mil, tú te vas para el Barquisimeto y encuentras. Sí, bueno, digo Parque Central porque es donde yo vivo, pues, que se presta. Ah, ok, también. Sí, sí, sí. Sí, no, yo creo que eso es terrible. O sea, el tratamiento del otro como el enemigo no humano. Porque, o sea, yo entiendo que pueden haber enemigos y de hecho que puede haber guerra, porque en un momento, bueno, los dos decidieron, así como dos personas pueden decidir resolver sus problemas a puño. Lucha, conflicto, claro. Pero en un momento, no, incluso a puño, pero yo creo que tiene que haber un límite para los puños, pues. O sea, es a puño y no pistola y nos vamos a dar hasta que nos cansemos. Ahí en Bolivia y en Perú hay varias instituciones sociales así, no las estoy inventando yo. Se reúnen una vez
cada cierto tiempo los que tienen problemas, delante de todo el mundo, mira, me quitan mi vaina, vamos a dar unos coñazos. Yo he visto entre mujeres contra hombres y hombres contra mujeres, y se dan unos coñazos, la idea es que después de los coñazos todo quede ahí. Es una purga, pero más civilizada. O sea, no una purga, una pelea civilizada Claro, y no, con límites. pero como estamos hablando de películas, Ajá, sí, exacto. es como esa lógica, pero, Como la purga, pero ajá, con cierto pero sentido. civilizada. Pues. Porque en última instancia, a lo mejor va a ser inevitable que los hombres deben, o sea, algunos, por grupos, individualmente, tengan conflictos violentos. Coño, pero aún en ese caso se podría esperar que hubieran ciertos límites a la violencia. Pues no es lo mismo una guerra civilizada, si por desgracia tiene que ocurrir, a una locura de esa, o sea, como lo que está pasando en Palestina, en que un grupo trata a los otros como zombies y sencillamente es una exterminación de palestinos con todos los medios que tienen, sin contar quién es quién y quién es nadie. Sí, porque no son humanos, puede ser. Claro, esa deshumanización yo creo que es muy peligrosa y no, hay que combatirla. Pues. Sí, llevada al cine es realmente terrible. A todos lados donde estés. Claro, exacto. El O arte sea, por en más general. que uno no quiera a alguien, o sea, bueno, no sé. Hay que aprender a convivir, así sea la diferencia. Y yo creo que eso apuntan un poco estas películas, porque Sí. claro, nunca llegamos a la unidad. O sea, eso mataría la serie, ¿no? Si al final todo el mundo se pone de acuerdo y ya todo el mundo actúa en todo, ya eso le quitaría precisamente la atención de lo social, ¿no? De la organización. Tampoco tendría sentido, claro. Sí. Bueno, lo vamos a Pero hacer. finísimo. Muchas gracias, Eleni. Nada, vamos a seguirla. Muchas gracias también a la gente.